Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación de inaugurar este importante evento. Primero, bueno, buenos días a todos y a todas, sobre todo a todas, veo que son mayoritarias, en algún lugar que sean mayoría, lo cual me parece muy bien, digamos, mayoría en términos cuantitativos, digo, cualitativos siempre. Como Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es un gusto darle la bienvenida a este conversatorio organizado junto a CEDEO sobre movilidad, electromovilidad y género. Nos reunimos además en el contexto de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos invita a reflexionar sobre las brechas que aún persisten en distintos ámbitos de la vida urbana, entre ellos la movilidad. Agradecemos especialmente la presencia de nuestra invitada, ya va a llegar Paula Tapia, directora del Directorio de Transporte Público Metropolitano, Daniela Rubio, gerente de vinculación ciudadana del DTPM, Angelina Merino, gerente de personas de Voy Santiago, y Damaris Bravo, conductora de Red Movilidad. La forma en que nos movemos por una ciudad determina el acceso al trabajo, a la educación y a múltiples oportunidades. Por eso, avanzar hacia un sistema de transporte más sostenible, seguro y equitativo es un desafío central para nuestras ciudades. En particular, resulta no solo oportuno, sino urgente de abordar esta temática en un contexto donde los temas de seguridad, cambio climático, segregación espacial y envejecimiento de la población plantean un escenario complejo para la movilidad, pero a la vez tremendamente desafiante y en el cual la línea de investigación que lidera nuestra colega Carolina Rojas, como también nuestro colega Giovanni Vecchio, resultan de alto interés y relevancia actual y futura. Ambos investigadores destacados que compartimos con el CEDEUS, que para alegría del instituto han visto renovado su financiamiento para los próximos años. En este contexto, el avance de la electromovilidad en Santiago representa una transformación muy relevante, no solo desde el punto de vista ambiental y de infraestructura, sino también como una oportunidad para construir sistemas de transporte más inclusivos. Por ello, reconocemos la importancia del trabajo de las investigadoras del proyecto sobre electromovilidad Carolina Rojas y Magdalena Rivera, cuyo trabajo académico contribuye a generar evidencia para fortalecer las políticas públicas en esta materia. Finalmente, en el marco de un año 2026, donde celebramos como instituto 60 años de historia, nos resulta muy satisfactorio que eventos como el del día de hoy sean parte sustantiva de nuestro quehacer investigativo y a la vez un aporte concreto a la tarea de contribuir a una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, muchas gracias por sus palabras, Arturo. A continuación, vamos a comenzar con la presentación marco, donde se abordarán los principales lineamientos y enfoques actuales en movilidad con perspectiva de género. Para dar su presentación, y vamos a esperar un poquitito, aprovecho de recordarles que estamos en un evento, así que ideal si pueden mantener sus teléfonos en silencio, quizás ponerlo en modo avión para no interrumpir a las personas que van a estar exponiendo el día de hoy. Mientras están cargando la presentación, aprovecho de presentarles a quien va a ser la encargada de exponer esta presentación marco. Se trata de Daniela Rubio, quien es gerenta de vinculación ciudadana del Directorio de Transporte Metropolitano, a quien invito a pasar adelante. Un aplauso, por favor, sí. Daniela, mira, si tomas el micrófono, lo mantenemos. Ahí está, funcionando. Bueno, muchas gracias. Primero, pedir disculpas por estar tan justos con la hora. Es un momento complicado para nosotros. Estamos en días muy agitados, cerrando un montón de cositas. Pero bueno, muchas gracias primero por la invitación a Carolina. Y agradecer esta, yo también la siento como mi casa. Yo en algún momento, hace muchos años atrás, hice el magíster aquí de estudios urbanos, así que eh, antes de que existiera este edificio, pero lo siento igualmente como mi casa. Así que bueno, vamos a empezar igual. Nosotros contarles como directorio de transporte público, a lo mejor primero.
Eso, muchas gracias. Primero, contarles datos generales un poquito para que nos ubiquen. Nosotros somos el Directorio de Transporte Público, somos eh, el área, el programa de la Secretaría, de la Subsecretaría de Transportes. Chan, chan. Ahí. Somos el, el área, digamos, del Ministerio de Transportes que regula el sistema de buses, red, ¿ya? El sistema de buses, para que ustedes se hagan una idea, digamos, de su magnitud, ¿no es cierto? Más o menos contempla alrededor de 6.600 buses, 73 terminales y 9 empresas operadoras que nos acompaña una de ellas acá, ¿no es cierto? Son 9 empresas operadoras privadas que están reguladas en el fondo por el Estado y esa regulación es la que hacemos nosotros dentro del Directorio de Transporte Público. Tenemos, ¿no es cierto?, alrededor de 5,5 millones de usuarios diarios y estamos funcionando en 36 comunas de la región metropolitana con 412 recorridos y para que ustedes se hagan una idea, más o menos 12.000 paradas. Eso es lo que regula, ¿no?, el sistema de transporte y esa es la complejidad de alguna manera de nuestro sistema de transporte. Entonces, ¿qué hace el Directorio de Transporte Público? Además de ser la contraparte, ¿no es cierto?, contractual de las empresas operadoras, de alguna manera regula el funcionamiento, ve que las empresas estén funcionando bien. El funcionamiento de las empresas es a través de indicadores, ¿no es cierto?, de calidad ofertada, por lo tanto, nosotros estamos midiendo constantemente, pero además hacemos un trabajo colaborativo, especialmente en nuestra área, que no somos ni los abogados ni la gerencia contractual. Hacemos un trabajo colaborativo con las empresas para llevar adelante las políticas públicas. Finalmente entendemos que el sistema de transporte público es una política pública operada por empresas privadas, pero que finalmente es un servicio público que tenemos que sacar todos adelante, ¿no? Chan, chan. Si alguien me puede ayudar. Yo te hago el... ¿Ya? ¿Mejor? Sí. Yo creo que está como... Ahí sí. Ya. Súper. Muchas gracias. Bueno, entonces, primero que nada, nosotros tenemos como Ministerio de Transportes política de género. La verdad es que hemos sido uno de los primeros ministerios de transporte que hicieron una política de género. La primera política de género de nosotros ya es del 2017 y se actualizó ya de nuevo el 2023. Por lo tanto, hay una política que enmarca todo este trabajo y que de alguna manera dirige todo lo que nosotros estamos realizando. Y además, como Directorio de Transporte Público, durante esta administración nosotros hemos tenido como 4 pilares estratégicos donde el género es uno de ellos, ¿ya? Y es uno muy relevante, ¿no es cierto? Estamos todavía dentro de un gobierno feminista, ¿no es cierto? Y el Directorio de Transporte Público también hizo propio en el fondo esos principios y estableció el género como uno de sus pilares centrales. En términos de como la electromovilidad y el género, nosotros lo consideramos como 2 caminos que han ido convergiendo. A lo mejor en un principio no pensados como algo que iba a tener tantas sinergias entre uno y otro, que finalmente han sido así. Por eso, de alguna manera, la gráfica lo tratamos de mostrar así. En el 2017, como yo les decía, tuvimos nuestra primera política de género y también se desarrolló la primera estrategia nacional de electromovilidad. Entonces, fueron 2 caminos que de alguna manera iban paralelos y creo que ha sido algo que ha generado bastantes sinergias entre uno y otro y eso es un poquito lo que vamos a conversar hoy. Entonces,
¿Cómo hemos ido avanzando nosotros en uno de nuestros principales estrategias dentro de esta línea de género? En la línea de género nosotros siempre tenemos tres ejes, que en el fondo es la desmasculinización del sector, el trabajo, digamos, sobre las violencias de género y la movilidad como tal, en el fondo, el tratar de mejorar la experiencia de viaje, sobre todo de tanto las mujeres como las movilidades diversas, entendiendo personas con movilidad reducida, niños, niñas, personas mayores. Entonces, principalmente una mirada también de la movilidad con perspectiva de género, pensando especialmente en las movilidades del cuidado. Entonces, dentro de uno de los aspectos que nosotros hemos hecho de manera central, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una conductora que puede dar fe de ello, es cómo hemos intentado desmasculinizar el sector transporte, que es uno de los tres sectores más masculinizados de nuestro país, junto con la minería, ¿no es cierto?, y la construcción. Entonces, esto es un proceso largo, de larga data, que empezó el año 2012, cuando se hizo una modificación normativa para que las licencias de conducir no tuvieran las licencias profesionales, ¿no es cierto?, que se necesitan para conducir buses, que es la licencia A3. Para tú obtener una licencia A3 necesitabas necesariamente tener ya una licencia profesional previa. O sea, ¿de dónde podíamos nosotros obtener conductores y conductoras para el sistema de buses? Era de los taxistas, los colectiveros, etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, ya era un sector muy masculinizado y ahí existía de alguna manera una brecha muy grande. No podíamos incorporar mujeres al sistema de buses si previamente necesitábamos una licencia profesional menor, que ya era un sector masculinizado. Por lo tanto, lo primero que se impulsó fue este cambio normativo, que lo que nos permite es saltarnos directamente desde la licencia B, la licencia de autos común y corriente que todos tenemos, a los 2 años poder hacer un curso especial con un simulador, se mejoró el curso con un simulador de inmersión total y más clases prácticas para poder obtener así la licencia profesional. Y eso de alguna manera abre este campo y permite, de alguna manera es el hito como inicial que permite la inclusión de mujeres. Entonces, en primer lugar, lo que empezamos a hacer ahí fue siempre es un curso caro, ¿no? Al ser un curso con simulador, hay una oferta limitada, son 5, ahora 6 escuelas en el fondo en Santiago que ofrecen ese curso y por lo tanto es un curso caro. Entonces estuvimos gestionando becas con el Ministerio del Trabajo, becas CENSE, becas que existen para la capacitación de las personas de grupos vulnerables, ¿no es cierto?, que estén desempleadas. El Ministerio del Trabajo tiene cursos. ¿Qué cursos se ofrecían normalmente a las mujeres? Cocina, peluquería, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y tuvimos que hacer un largo proceso de convencer al Ministerio del Trabajo de que este era un rubro donde la retribución, digamos, del curso, si bien el curso era caro, la retribución de ese curso realmente valía la pena, ¿no? Entonces, todas las primeras mujeres que ingresaron al sistema fue a través de estos procesos de formación para el trabajo de Becasense del Ministerio de Transporte, o sea, del Ministerio del Trabajo, perdón. Estuvimos así mucho tiempo y logramos tener ya un 1% de mujeres, un 2% de mujeres dentro de un universo de 18.000 conductores. Ese es más o menos nuestro universo general, ¿no? Entonces, nosotros ya trabajábamos mucho en la visibilización de esas mujeres, aunque fueran poquitas, teníamos una alta preocupación por visibilizarlas. Hubo empresas pioneras, ¿no es cierto?, que se atrevieron a tener siempre más conductoras, como la empresa que está acá, Boy, pero hasta entonces todavía teníamos empresas que se rehusaban a incorporar mujeres al sistema de transporte. Ya hasta el 2014, 2015, tuvimos empresas que aún se negaban a tener mujeres. Entonces, en ese momento lo que nosotros hicimos fue un estudio con el BID para conocer cuál había sido la experiencia de las mujeres que estaban en el sistema y evaluar si efectivamente esta ya podía ser una política pública un poquito más determinante, ¿no? Entonces, hicimos este estudio sobre la incorporación de mujeres, que
que lo que nos dijo era que las mujeres, para las mujeres esto era muy positivo, ¿no es cierto? Las mujeres que habían ingresado al sector evaluaban muy positivamente su experiencia, las empresas del sector evaluaban muy positivo la experiencia porque había además una mejora en el clima laboral, etcétera, etcétera, pero que en realidad si nosotros nos manteníamos en ese nivel de avance, nos faltaban 45 años, digamos, para llegar a la equidad y por lo tanto como era algo positivo, valía la pena ser un poquito más ambiciosos en la política pública y hicimos las primeras bases de licitación con una cuota, ¿no? Con una búsqueda realmente afirmativa, ¿no es cierto? Una política afirmativa para exigir a las empresas que participaran de la licitación de tener mujeres. Y esa primera licitación en el año 2019 fue un porcentaje más bien tímido, ¿no? Porque la duda ahí era cómo se va a llegar a ese porcentaje. Un 7,5% de mujeres. En esa base de licitación no se habla solo de mujeres en la conducción, sino que se habla de mujeres en la operación en general para tratar de considerar también los otros roles, pero sacar en el fondo las mujeres que están siempre en los espacios feminizados de administración, secretaría, limpieza, etcétera, ¿no? Y luego lo que hemos hecho ahora ha sido realmente ser incluso más ambiciosos con esa política y en las bases de licitación actuales, que ya se han hecho 2 procesos de licitación, estamos casi en el tercero, ese porcentaje aumentó a un 12% y además se les exige a las empresas subir un 1% anual y por lo tanto llegar al 18% al final de la concesión. Y es uno de los aspectos como a chequear si la empresa quiere continuar, digamos, si se les quiere extender el contrato, tienen que tener ese 18%. Entonces, bueno, ahí un poquito el avance, ¿no es cierto?, que se ha hecho en las licitaciones. Y además estas licitaciones lo que incorporan es un principio de género. Yo no soy abogada, pero en el fondo en todo contrato como que existen ciertos principios, ¿no es cierto? Y Carolina me puede ayudar, como ciertos principios que de alguna manera guían el espíritu del contrato. Por primera vez se incorporó también en el contrato con las empresas operadoras un principio de género que establece de alguna manera cuál es la idea, ¿no es cierto?, de esta política pública. Y además algo paralelo que es, no solo estamos exigiendo que se incorporen mujeres en la conducción, sino además que las empresas hagan un cambio cultural de alguna manera, y eso a través de la exigencia de la norma chilena 3262, que es la norma chilena de equidad de género, eh, y entonces se tienen que certificar, ¿no es cierto?, en esa norma que tiene ciertas condiciones, digamos, de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, ¿no? Entonces se busca no solo la incorporación, sino además la modificación de estas empresas tradicionalmente tan masculinizadas. El 2022 entonces empezamos, digamos, con esta administración ya para avanzar, para apoyar también a las empresas en esta exigencia de este número, a buscar becas, digamos, no solo en el mundo público, no solo en CENSE, sino también en el mundo privado. Porque, ¿qué nos pasaba con las becas CENSE? Que las becas CENSE no pueden ser solo para mujeres, por lo tanto nos ocurría que gran parte de los cursos se nos llenan de hombres. Muchas veces las mujeres que entraban a los cursos CENSE era también por la búsqueda de la licencia profesional para otras cosas, como por ejemplo para ser transportista escolar. Entonces, teníamos ciertas como restricciones en esos cursos. No era tan fácil, digamos, captar, a pesar de que llevábamos años trabajando con las escuelas, contándole a las mujeres que ingresaban lo beneficioso que es trabajar en el sistema red, cómo puede funcionar, que es bueno en realidad tener sueldo enero y febrero, que además si el vehículo no es tuyo tienes mucha más seguridad, etcétera, etcétera, y contando en el fondo los beneficios de tener un contrato laboral más allá de ser autónomo.
Pero bueno, entonces empezamos con este curso, con estas becas ya financiadas con el sector privado. Entonces empezamos un programa que es una vinculación público-privada buscando financiamientos. Entonces lo que nosotros hacemos es buscar un financista, puede ser la misma empresa operadora o hemos ido también en la búsqueda de proveedores de buses, ¿no? Y Volvo, eh, Kaufman, Yutong, Songtong, distintas marcas en el fondo de buses nos han ido financiando cursos y ahí el directorio de transporte, en nuestro caso actuamos más bien como un articulador, ¿no? O sea, hay un privado que paga estas becas, pero lo que nosotros hacemos es coordinarnos con el municipio que hace el reclutamiento de esas mujeres y eso ha sido súper importante. Entonces nosotros lo que aseguramos en este programa y por eso ha sido tan exitoso, que las mujeres, primero los cursos son 100% de mujeres, que también ha sido súper favorable para ellas. Y en el fondo nosotros aseguramos que esas mujeres van a estar contratadas posteriormente en una empresa operadora. Entonces le decimos a la empresa, bueno, tú tienes los 25 cupos del curso, ¿en qué parte? Por ejemplo, San Bernardo, estamos haciendo una hora. Ya, entonces en San Bernardo vamos a la municipalidad de San Bernardo y hacemos todo el proceso con ellos. El reclutamiento, la búsqueda en el fondo de las mujeres, y la municipalidad de alguna manera desde el principio se convierte en un aliado porque vamos a capacitar a esas mujeres de ese curso y además van a terminar trabajando, ¿ya? Entonces ha sido un programa súper exitoso, ha sido súper redondito, las mujeres terminan trabajando en un terminal cerca de su casa, lo que tiene un montón de beneficios, y la verdad es que el acompañamiento que se les hace desde el día uno, ellas, a diferencia de los cursos Sense, saben que entran a este curso para ser conductoras profesionales de buses. Desde el principio se les comenta cuál es la oferta laboral, dónde van a trabajar, cuánto van a ganar, cuáles van a ser sus turnos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ha sido un programa sumamente bien evaluado. Entonces, nosotros además hacemos una encuesta previa a las mujeres al ingresar al programa y la hacemos además después y tenemos datos como bien importantes del impacto que significa en ellas, pero por ejemplo un 43% de ellas se encontraba sin trabajo, con trabajo informal, casi la mitad son proveedoras principal del hogar, el 60% tiene labores de cuidado. Muchas de ellas tenían un ingreso por debajo del sueldo mínimo antes de ingresar al programa y posteriormente la mayoría de ellas recomendaría este trabajo, se quedaría por más de 10 años, así que es algo que por ellas, digamos, ha sido súper bien evaluado. Todas las empresas tienen conductores. Desde hace, sí, desde hace un tiempo todas tienen. Como nosotros hemos hecho procesos de licitación en distintos momentos, hay empresas que tienen distintos tipos de contrato. Hay algunas que tienen la exigencia y otras no. Esto es lo que nosotros hemos hecho exclusivamente con el programa Mujeres Conductoras, ¿no es cierto? A través de ese programa que yo les comentaba, o sea, con financiamiento privado, han entrado al sistema 575 mujeres, tenemos un curso andando, así que van a ser en realidad 600, ¿no? Y hemos trabajado con el 100% de las empresas en 11 comunas, hemos hecho 27 de estos proyectos. Y desde el año 2022, el primer trimestre, el Q es un trimestre, el primer trimestre del 2022, cuando comenzamos, ¿no es cierto?, esta administración, teníamos 959 mujeres, veníamos con una baja después de la pandemia, habíamos estado con más, habíamos estado en un máximo de 1000 y algo, 1050 o por ahí, 1100, y habíamos bajado, ¿no es cierto?, a 959 y en estos 4 años hemos logrado llegar hasta finales del 2025 con 2412. Ya ese es el aumento que hemos tenido, que es más o menos un 150%.
eso a nivel particular, lo que nosotros hemos hecho, digamos, aquí. Nosotros también quería contarles rápidamente una iniciativa que tenemos, que es el Observatorio Latinoamericano de Género y Movilidad. Nosotros como DTPM invitamos, digamos, a otras administraciones públicas, gestores públicos de transporte como nosotros, de otras ciudades latinoamericanas, para conformar este observatorio. Entonces es en realidad más que una institución, porque no tiene, digamos, una estructura tan formal, es una organización colaborativa en que empezamos 6 ciudades del continente con el objetivo, ¿no es cierto?, de visibilizar la influencia del género en la experiencia de movilidad y contribuir, ¿no es cierto?, a mejorar políticas. Los 3 ejes, ¿no es cierto?, que les comentaba, que nosotros siempre trabajamos. ¿Y qué es lo que hacemos principalmente en este observatorio? Tratamos de construir indicadores comunes, que es muy difícil a nivel latinoamericano tener mediciones que más o menos correspondan, y compartir buenas prácticas. Finalmente se ha tratado un poco de eso, ¿no? Entonces, hemos ido creciendo porque éramos 6 ciudades núcleo, ahora somos 8. A punto de sumarse además la primera ciudad brasilera también. Y se han sumado un montón de otras instituciones y organismos también privados, operadores de transporte. Voy también ya pertenece al observatorio, distintas empresas nuestras, pero empresas también como el Metro de Quito, como Transmilenio, como La Rolita en Bogotá, etcétera, etcétera, se han sumado a este observatorio. Y muchas agencias en el fondo nos han ayudado, porque es verdad que el observatorio como que ha venido a cumplir un rol que no existía tanto en las agencias internacionales, el BID, la CAF, eh, el Banco Mundial, etcétera, que era ver temas de género y transporte. Entonces, hemos tenido también harto apoyo de ellos. Y lo que hemos podido hacer es finalmente un encuentro anual, una publicación también anual, que la pueden revisar en nuestra página web, donde compartimos estas experiencias. Tuvimos nuestra primera reunión acá en Santiago, la segunda en La Paz, la tercera en Bogotá, que además nos acompañaron acá nuestras panelistas, porque hacemos un concurso. Hicimos, o sea, no solo compartir buenas prácticas, sino además destacar esas buenas prácticas internacionales en la región. Y tanto Carolina se ganó el premio en el fondo a la mujer destacada dentro de la academia y las organizaciones, las ONG, y Angeline se ganó como mujer destacada dentro de las empresas de transporte, así que un honor que estén aquí. ¿Ya? Entonces tenemos ese concurso Mujeres en Ruta. Hicimos el concurso a nivel nacional en todos los países, ¿ya? O sea, no es trivial estos premios que estoy diciendo, porque cada país hizo su propio concurso, y después hicimos el concurso a nivel latinoamericano con un jurado internacional, etcétera, etcétera. Pero en el fondo lo que nos interesa es visibilizar lo que está haciendo cada uno de los países en estos temas, y no solo lo que estamos haciendo las agencias públicas, que fue como el principio, ¿no?, sino además lo que están haciendo las distintas empresas, los distintos operadores de transporte en general, metros, cable, ¿no?, que son muy importantes en Latinoamérica, buses, etcétera, etcétera. Y estos encuentros que son muy bonitos, y este año nos toca en Buenos Aires, así que hay súper invitados CEDEUS también a formar parte del observatorio. Así que, bueno, lo que estamos como muy orgullosas de esta construcción de indicadores comunes que les comentaba es que estamos pudiendo tener un financiamiento de CAF y de la FIA para hacer el primer estudio del observatorio, digamos, en las 8 ciudades, como un diagnóstico, digamos, de las violencias de género en el transporte público. ¿Ya? Algo así como fue hace 10 años el estudio también financiado por CAF, Ella se mueve segura, pero que fue en Quito, en Buenos Aires y en Santiago, y que permitió en el fondo poner el tema del acoso en el transporte público como dentro de la opinión pública y de las políticas públicas. Esta vez empezar a medirnos, ¿no es cierto?, las 8 ciudades más o menos con el mismo instrumento, con las mismas metodologías, y eso nos va a permitir tener de alguna manera una idea de cómo estamos en la región. Así que la idea un poco del observatorio es empezar a tener muchas más investigaciones también como esta, y los resultados de esta investigación van a estar disponibles en el encuentro de Buenos Aires,
una publicación también con CAF. Así que nada, eso. Salud. Muchas gracias, Daniela. ¿Se escucha? Sí, sí, ya. Muchas gracias, Daniela, por su presentación. Ahora voy a dejar con ustedes a Magdalena Rivera. Ella es coordinadora de la Unidad de Política y Práctica de CEDEUS, que nos va a presentar el documento para la política pública número 45 del centro, basado en este proyecto Electra, una serie de talleres que realizó la investigadora principal de CEDEUS, Carolina Rojas, quien también es nuestra directora alterna actualmente. Eh, Dejo con ustedes a Magdalena, quien va a presentarles electromovilidad para el uso de las mujeres de Santiago de Chile. Un aplauso, por favor. Hola, voy a presentar de acá porque tengo notas y es más fácil. Sí, no. No, pero sí funciona. Ajá, sí. Súper. Bueno, en el marco del 8M queríamos presentar este documento de política pública, como les contó Franco, de electromovilidad para el uso de las mujeres en Santiago de Chile. Y la premisa de este documento es muy sencilla y es que la transición tecnológica a modos eléctricos puede y debe ir acompañada de una mirada de género. Este documento, aparte de sintetizar evidencia, propone lineamientos concretos para avanzar hacia una electromovilidad no solamente que sea ambientalmente sostenible, sino que también sea socialmente justa. Primero, bueno, este Día Internacional de la Mujer nos invita, ¿cierto?, como a mirar dónde están las brechas todavía pendientes en relación a este tema. Y en este caso, las brechas no solamente están en el empleo, en la diferencia de ingresos, sino que también en cómo habitamos la ciudad. ¿Ya? Aquí, si bien la electromovilidad se ha consolidado como un pilar fundamental en las estrategias globales de descarbonización, ¿no es cierto? Porque nos permite la reducción de gases de efecto invernadero, ayuda a mejorar la calidad del aire y también la disminución de contaminación acústica. Diferentes estudios nos muestran que todavía existen ciertas motivaciones en relación, o sea, distintas motivaciones y distintas barreras para el acceso hacia a estos modos eléctricos y que estos varían por género. El género nos muestra que tenemos distintas formas de habitar la ciudad y distintas formas de viajar por la ciudad. Está estudiado, ¿cierto?, que las mujeres hacemos más viajes encadenados, que están más asociados a labores de cuidado, ¿cierto? Y que existe también una mayor sensación de inseguridad por los temas de acoso. Y en el caso de los hombres que hacen viajes más largos, que están más ligados a lo laboral, y eso obviamente influye en la adopción de estos modos. Entonces es necesario que podamos mirar estas diferencias y brechas para ver cómo la planificación hasta ahora ha respondido a ellas, para no seguir reproduciéndolas en esta nueva oportunidad que tenemos de instalar la electromovilidad. Y ahí nosotros hacemos la propuesta de avanzar no solamente, no quedarnos solamente en el género, sino también avanzar hacia la interseccionalidad, y es analizar cómo las diferencias de género en relación también a otros factores de desigualdad revelan lo que no es posible observar cuando estas categorías de diferencias son miradas de manera aislada. Y aquí estoy hablando del territorio, del nivel socioeconómico, de la situación de discapacidad, de la edad. Entonces queremos avanzar también, y en este DPP así lo proponemos, hacia este enfoque de interseccionalidad. ¿Qué nos dice este enfoque? Por ejemplo, que las mujeres sí valoran los beneficios del transporte eléctrico, pero enfrentan hoy barreras de costo asociadas a estos modos, de seguridad, de acceso, y entender estas diferencias es muy importante para hacer esta transición. Ya, claro, ahí aparecen ciertos beneficios, como les decía, la calidad del aire, el ruido, las barreras en relación a los costos, la seguridad y el acceso. Y esta clave es poner un poco esta mirada para que efectivamente la electrificación pueda mejorar la calidad de vida de las personas y no siga reproduciendo estas mismas brechas que ya identificamos. Entonces ahí aparece el proyecto Electra,
¿cierto? Que combina evidencia a través de una encuesta que se realizó entre 2022 y 2023, donde como resultado tuvimos que existe efectivamente una alta disposición a usar los modos eléctricos, pero esto lo complementamos con talleres participativos, con metodologías participativas y cualitativas en 4 comunas, que fue Las Condes, Ñuñoa, San Miguel y La Pintana, para tener una mirada diversa en relación a lo territorial, efectivamente también al nivel socioeconómico. Nos enfocamos principalmente en mujeres trabajadoras, pero también llegaron mujeres con otro tipo de actividades más asociadas a los cuidados. Y aquí utilizamos distintas dinámicas como el mapeo de trayectorias, discutimos su experiencia en relación a los distintos modos, si conocían los modos eléctricos, cuál era la opinión que tenían sobre ellos. Hicimos una jerarquización de estos modos y eso nos otorgó mucha información. Tuvimos la oportunidad de como evidenciar cuáles eran sus preferencias, cuáles eran sus brechas, para así que luego podamos traducir estas preferencias en criterios de política pública. Y aquí les voy a mostrar un poco de los resultados. Bueno, primero quería como poner esto a modo de contexto, pero Dani ya habló mucho al respecto, como todos los avances en política pública en relación a la electromovilidad, que no los voy a repetir, pero existen grandes avances, ¿cierto? El programa de mujeres conductoras, la institucionalidad en relación a las licitaciones, etcétera. Pero lo que nosotros pudimos ver es que, y es lo que muestra este documento de política pública, es que persisten barreras en la experiencia de movilidad asociadas a estos modos. Estas están relacionadas con la experiencia del viaje, en la relación de la sensación de seguridad en el trayecto, en acceso universal, en las desigualdades territoriales de la calidad de los servicios y del entorno, por supuesto, que los acompaña, especialmente en los paraderos. Y ahí un poco surge digamos, como la premisa de que no solamente basta con electrificar, sino que tenemos que hacernos cargo de estas brechas para que la movilidad funcione efectivamente en lo cotidiano. Un aporte clave que hace el documento de política pública es que la electromovilidad no significa lo mismo en toda la ciudad, ¿ya? Tenemos comunas con mucha más dependencia al transporte público, como es La Pintana, y aquí los buses aparecen como una tecnología crítica para la vida cotidiana, ¿ya? Porque tienen un potencial muy grande en relación a los cuidados, pero este potencial se frena por la mala frecuencia que tienen los buses en algunos sectores, el mal estado de los paraderos que genera mucha sensación de inseguridad en las mujeres, y bueno, también el costo. Y por ejemplo, en otras comunas como Las Condes, vemos mucho más, que es mucho más llamativo para las mujeres ahí la adopción de otros modos como son los autos eléctricos, porque obviamente hay mayor ingreso socioeconómico, entonces más acceso y es un modo que permite más autonomía, menores tiempos, mejor acceso a carga, pero tenemos igual barreras, aún así, en coberturas y tiempos en tiempos de transporte público en el caso de Las Condes porque hay menor conectividad en algunos sectores. Entonces, esta heterogeneidad de resultados que aparecen acá, que nos da esta mirada interseccional, nos obliga a diferenciar el énfasis que tiene que hacer la política pública al momento de querer electrificar y promover estos modos. No basta como con un único plan para toda la ciudad, porque hay diferencias territoriales e interseccionales importantes. Entonces aquí el documento no se queda solamente en el diagnóstico, sino que también propone una herramienta concreta, que es esta pirámide de la electromovilidad con enfoque de género, y ahí yo le agregaría interseccionalidad, que construimos en estos talleres con las mujeres, priorizando, como les decía, los distintos modos a través de mirar su experiencia de viaje, haciendo sus mapeos cotidianos. O sea, no fue solo de la nada, sino que partimos como preguntándoles cuáles eran sus rutas, por qué elegían esas rutas, por qué esos modos eran mejores para ellas, qué barreras veían en los modos que no podían usar. Y ahí pudimos hacer esta priorización que, digamos, se enfoca en los criterios de seguridad, accesibilidad y cuidados. Aquí encabeza el metro, ¿por qué? Porque el metro da mucha confiabilidad a las mujeres por su predictibilidad de tiempos, también porque hay guardias en el metro, eso genera mucha sensación de seguridad, y porque llega a muchas partes. También en el caso de los buses que vienen después, estos
tienen un rol clave sobre todo en los territorios periféricos donde no llega el metro, hay menor nivel socioeconómico, por tanto menos dinero para pagar Uber o taxi o tener auto propio, entonces los buses ahí son fundamentales, permiten carga, permiten, cierto, llevar otras personas, que en el caso de las mujeres es como muy común. Luego vendrían las bicis eléctricas que se posicionan más bien como una promesa, porque sí hay una barrera muy grande en relación al costo actualmente de las bicicletas eléctricas, pero se reconocen sus beneficios ampliamente, como en relación a la disminución de los tiempos de viaje, también a la disminución de la contaminación, que sí es una preocupación que las mujeres tienen, como del cuidado no solamente de la familia, sino también de su territorio. Y también, bueno, hay barreras de infraestructura en relación a las ciclovías. Las mujeres no, o sea, no tienen como tanta seguridad de utilizar este modo porque se sienten inseguras de la convivencia vial con los autos, con los buses. Entonces reconocen que ese es un avance que se tiene que hacer. En relación a los autos eléctricos, que aunque se reconoce su gran aporte en relación a bajar la contaminación acústica atmosférica, sigue reproduciendo problemas de congestión, ¿cierto? Y acceso, obviamente, por su alto costo. Y finalmente los scooters y las motos eléctricas quedan en último lugar porque las mujeres ahí relatan, y esto era como muy transversal, la gran inseguridad que sentían en relación como a la falta de regulación de la velocidad de estos modos, que hay muchos conflictos con los peatones, algunas habían relataban como sus experiencias, algunas se habían caído porque la habían empujado los scooters y así, y también porque son muy incompatibles con los viajes de cuidado. No permiten carga, no permiten llevar otros pasajeros. Entonces, en realidad, claro, como que responden a un solo tipo de viaje y a un solo propósito, que es más bien como una persona que va al trabajo o algo recreativo sola, sin mucha carga. Entonces, bueno, esta pirámide finalmente en qué nos ayuda es que nos orienta a las prioridades de inversión al momento de pensar en electromovilidad. Además de la pirámide, a nivel general, hicimos ciertas recomendaciones en el documento de política pública que después pueden revisar con más detalle, pero así a nivel muy general se dividen en dos líneas. La primera es que sería en relación al transporte y la experiencia de viaje, que aquí no importa solamente como que el vehículo eléctrico en sí, sino también la experiencia completa, el sistema completo. Y aquí el documento prioriza ajustes operacionales y de infraestructura, como son la frecuencia de los buses, digamos, la mejora de la infraestructura de los paraderos, en la accesibilidad universal. Ahí súper importante el tema de los torniquetes, los ascensores, la señalización, que también son temas que siguen siendo controversiales porque si bien sabemos que hay una alta evasión y que los torniquetes han servido como política pública a disminuirla, siguen siendo una barrera muy grande para las mujeres que usualmente llevan carros, que llevan coches, a niños, que no siempre se abre la puerta del centro, ¿cierto? Pero sí, igual se ha avanzado. Ahora tenemos, ¿cierto?, los validadores que están en la puerta como del centro, entonces eso permite también que igual exista un pago a pesar de que no tengamos que pasar por el torniquete. Se propone extender programas que han sido exitosos en algunos territorios, como las paradas seguras y accesibles, implementándolas con enfoque de género, incorporar ciertos subsidios a estas bicicletas eléctricas para mujeres de ingresos bajos y medios que hoy no tienen acceso a ellas, y obviamente mejorar la infraestructura vial. Y en segundo lugar, ya más a nivel general, que mira más allá del transporte, pero está todo conectado en la movilidad, que es la ciudad, que sí o sí esta transición necesita de mayor planificación urbana, haciéndonos preguntas y mirando dónde se va a localizar, por ejemplo, la infraestructura de carga, cómo se van a diseñar estos entornos seguros, cómo se va a reconocer y de qué manera la movilidad del cuidado al momento de regular los territorios. Y junto con eso, que son cosas como muy específicas, y incluimos una dimensión de gobernanza que sentimos que es muy, muy central, que es institucionalizar la participación de las usuarias de la electromovilidad para que estas políticas no dependan, en este caso, de estudios puntuales, académicos, por motivación de ciertos investigadores, sino que tengamos mecanismos
como permanentes y estables para el diseño y ejecución de estas políticas y evaluación, así que ahí se destaca, por ejemplo, lo del observatorio, pero que estas instancias estén, digamos, participen mujeres de distintos estratos sociales, de distintos tipos de organizaciones, para que no sea solamente una inclusión simbólica, sino que también sea una gobernanza con voz y capacidad de incidencia real. Y para cerrar, hay una pregunta que quizás conecta con lo que viene ahora en el conversatorio, pensando en el 2030, ¿qué haría que la electromovilidad fuera socialmente justa? Y aquí pensamos que sería una electromovilidad que no solamente reduzca emisiones, sino también garantice la seguridad, la accesibilidad, la cobertura donde más se necesita, que priorice los modos colectivos más valorados por las mujeres, que son el metro y los buses eléctricos, sobre todo por mujeres con menores ingresos y menor acceso a la ciudad, y que se gobierne desde un enfoque público-privado con participación efectiva y sostenida, como dije ahora, por las mujeres usuarias. Ahí justo se grabamos. Gracias. Muchas gracias, Magdalena, por tu presentación. Ahora voy a invitar a pasar adelante al panel de conversación, donde dialogaremos sobre las experiencias, aprendizajes y brechas por abordar desde los distintos sectores que involucran la electromovilidad en el transporte público. Invito a pasar adelante a Angeline Merino, gerenta de personas de Voy Santiago, a, gracias, a Damaris Bravo, conductora de Red Movilidad, por favor, adelante. Y a Carolina Rojas, directora alterna de CEDEUS y académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC. Muchas gracias. ¿Viene en camino? Ah, ya, bueno, estaba esperando ese mensaje para explicarles que Paola Tapia, la directora del Directorio de Transporte Público Metropolitano, viene en camino, que se va a sumar, una vez que llegue, se va a sumar al panel para esta conversación. Ya, Te ayudo. voy a ir a buscar agua. Ya. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, Dani, por todo el avance que han hecho en la DTPM, Magdalena, por presentar el documento de política pública, que lo hicimos también en conjunto con Cristian Matus, que está aquí presente, y con Giovanni, que está ahí atrás, quiere pasar desapercibido, que fue un trabajo arduo que hicimos de un año y que sin duda también fue clave para el reconocimiento de mujeres en ruta. Queríamos reflexionar hoy día sobre transporte, electromovilidad y no solo como desde el ámbito de la investigación. Así que lo primero que yo dije, bueno, tenemos que traer a Voy Santiago y tenemos que traer una conductora para que nos cuente su experiencia. Así que Damaris, muchas gracias por estar aquí, Ángela y también, porque tú te has destacado mucho en el trabajo con la empresa, ¿cierto? Y en la inclusión de las mujeres. Y si bien tengo algunas preguntas como detonadoras, yo me gustaría más que conversáramos. Eh, Cuando fuimos a Colombia, yo tuve la experiencia de subirme a una micro, o sea, como chofera, y ya sentí el empoderamiento. Entonces, voy a partir con eso. Es como, ¿qué se siente, Damaris, conducir una micro? Empo- Hola, buenas tardes. Empoderada totalmente. Es como, es la micro y tú. ¿Ya? Es el bus y tú. Es lo mismo. Tú caminas y vas con el bus. Es una sola cosa. Nada. Pero no tiene cambios, o sea, es un aparato totalmente distinto a un automóvil. Sí, es totalmente distinto el hecho de la fuerza, el poder que él tiene, que la micro tiene, es grande. Uno se siente poderosa. Chica súper poderosa. Oye, Damaris, ¿y tú pasaste por el programa Mujeres Conductoras? ¿Podrías contarnos un poquito más cómo fue esa experiencia o cómo llegaste a ese programa? O sea, en el ámbito cotidiano y profesional, en el fondo, ¿cómo ha ido cambiando tu vida profesional este programa Mujeres Conductoras? Bueno, yo pasé por el programa Conductoras, entré en una publicación de Voy Santiago, justamente que decía, ingresa a ser conductora del transporte, y lo hice así como, fue jugando, y me llamaron al otro día, así como, y dije, no, esto es lo mío.
¿Y eso como por Instagram así? No, en Facebook. Ah, En Facebook decía, ingrese, ¿quieres ser conductora? quieres ser conductora, y lo hice así como, no sé, como a las 2 de la mañana. Y al otro día, sí, y al otro día me llamaron y fue, no, fui a la entrevista y todo, fueron pasos que siempre te estuvieron apoyando, siempre te estuvieron diciendo, vamos, si se puede, una mujer puede, y tú vas con un miedo y tú te colocas al lado de algo tan grande que tú dices, no, no voy a poder. Y te dicen, sí, tú vas a poder. Pero tú ya conducías, ya... Sí, bueno, conducía antes, pero no un bus, que no es lo mismo que conducir un auto, que conducir un furgón, no es lo mismo. Muy bien, excelente. Ángela, ¿y cómo ha sido para ustedes, para la empresa, qué ha significado tener mujeres conductoras? ¿Qué cambios organizacionales hicieron? ¿Cómo fueron adaptándose a estas demandas que iba poniendo la DTPM ahí, que decían que algunas empresas se resistían? La verdad es que nosotros en Voy Santiago lo tenemos en el ADN. Nosotros nos propusimos ser una empresa inclusiva y diversa antes de cualquier exigencia o de los porcentajes que después puso DTPM en las licitaciones. Por tanto, siempre tuvimos la intención de hacer algo distinto y de destacarnos por nuestras prácticas laborales, sobre todo en materia de género. Y fue ahí que nuestro comité creativo, que aquí me acompañan algunas personas del equipo, un día pensando qué hacemos distinto. O sea, después de la pandemia, claramente el empleo femenino retrocedió mucho. Y también en el rubro de la conducción y del transporte. Y fue que nos presentamos como una gran estrategia y un gran desafío revertir esa situación. Y en ese minuto, te estoy hablando del 2021, nos presentamos o nos pusimos la meta de llegar al 30% de conductoras cuando el promedio en Chile era un 5%. Entonces era una meta grande en 3 años que se veía como súper difícil de alcanzar, pero convencimos a nuestro directorio, convencimos a nuestra plan ejecutiva, convencimos a todos los trabajadores de la organización y nos pusimos a trabajar en eso. Y lo primero que hicimos, si bien estaban todos de acuerdo, fue romper estereotipos o romper sesgos que existían. Hicimos el primer estudio cuantitativo y cualitativo de la Pero empresa. lánzate alguno, así como Por ejemplo, sacó la licencia el típico, mujer al volante, al volante, peligro fue constante. peligro andante. Entonces todo el mundo decía, oye, pero vamos a aumentar el número de conductoras y van a aumentar los choques. Típico. O algo muy típico, las que somos mamás, me incluyo, chuta, ¿no? Pues tienen hijos, entonces van a faltar. O no tienen hijos, no van a hacer horas extras. Entonces, hay muchos sesgos asociados a las mujeres, sobre todo porque las mujeres tenemos el rol de cuidado actualmente en la sociedad. Actualmente y todavía, a pesar de que han habido avances, el hombre tiene el rol proveedor y la mujer tiene el rol cuidador. Por tanto, cuando presentamos este proyecto dijimos, no, pues, rompámoslo con datos objetivos. Hicimos un estudio cuantitativo y cualitativo, donde estudiamos el comportamiento de 6 meses de hombres y mujeres en la empresa para evaluar efectivamente qué tanto más chocaban, qué tanto más faltaban, y finalmente lo que arrojó el estudio fue todo lo contrario. La mujer choca menos que el hombre, ¿ya? Y cuando choca, ojo chiquillos, no estoy desmereciendo la conducta, la conducción de los hombres, pero cuando choca, choca más suave. El hombre choca y rompe todo el bus. La mujer choca y es el espejo, es un daño menor. La mujer también hace horas extras igual que el hombre, porque también tiene, sobre todo las mujeres cuidadoras, el 65% de nuestras conductoras vienen de hogares monomarentales. Por tanto, su familia depende de este sustento y muchas veces se ven forzadas a realizar o a quedarse tiempo extra para poder llegar a fin de mes. Entonces, tampoco las mujeres faltaban, tampoco las mujeres no se quedaban, ni tampoco tenían estos choques. Entonces, hicimos un trabajo muy lindo para desmitificar todo esto que se creía, ¿ya? Y finalmente, con la misma experiencia que ellas iban comentando, creamos una campaña que todavía le tenemos mucho cariño, que se llamaba Yo Pude, que fue la que creó este programa donde participó Damaris tiempo atrás, donde invitábamos a mujeres a contar su experiencia y eran las mujeres quienes invitaban a otras mujeres a sumarse al rubro. Por tanto, no era la empresa la que estaba ofreciendo las clases, los cursos, las actividades, sino que eran las mismas mujeres que contaban cómo el ser conductora de bus les había cambiado la vida y por qué
otras debían atreverse. Entonces esa campaña, que fue como el inicio junto con este estudio, nos ayudó a tener los porcentajes que hoy tenemos. Hoy lideramos el transporte público en materia de ¿Cuántos mujeres. son los porcentajes de hoy? Actualmente tenemos un 28%, Ya. mientras el promedio... Bravo. Es un 12. Mientras el promedio del país es un 12. Entonces, para nosotros, y nuestra meta era el 30 y la cumplimos mucho antes de la fecha. Entonces, El 30 2030. O el 30% de Ya, mujeres, perfecto. pero ya estamos ahí cumpliéndole. Sí, ya falta Entonces, poco. falta poco. Sí. Perfecto. Así que el equipo creativo está proponiéndose unas metas más difíciles para este año. Excelente, ¿no? Espectacular. Yo no sé si, bueno, aquí en lo que estamos interesados en el tema, pero en general no hay mucho conocimiento como en la opinión pública de todo el trabajo que significa conducir un bus, de la preparación, de los cambios que ha tenido que hacer una empresa. Así que ahí todas mis felicitaciones. Bueno, Damari, seguimos con tu experiencia mientras llega la jefa suprema. Eh, ¿Tú habías conducido un bus que no fuese eléctrico antes? ¿Te tocó como la transición del Euro 6 que se llama al eléctrico o No, siempre eléctrico? siempre fue eléctrico. Yo, bueno, los primeros días de clase, cuando estábamos en patio, practicando, nos estaban enseñando, ahí estaba en un bus diésel, Dice. pero de ahí pasamos directamente a un eléctrico y ha sido la tecnología que tenemos hoy en día, ha sido una tecnología de punta que nosotros podemos ayudar a los pasajeros, tenemos, no sé, los asientos que son cómodos, los los puertos USB, el servicio que nosotros le aportamos a los pasajeros hoy en día es bastante bueno. No sé, pues en comodidad, en la reverencia, cuando se va a subir una persona minusválida, tú le bajas el bus El bus. y eso lo Te agradecen, lo agradezco. lo agradece la persona. Así que Y el el, tema del ruido. ¿Tú el, percibes que hay sí, menor aporte en ruido en la en contaminación? tanto en la contaminación, bueno, como son eléctricos, al mismo tiempo la contaminación y nosotros como empresa y la ayuda que le da al ecosistema también es buena, porque no hay ruido, aportamos en la contaminación, no tenemos contaminación y eso también nos hace buenas personas. ¿Y los pasajeros, las pasajeras detectan que es un bus eléctrico o piensan que se suben a un bus a diésel, a gasolina o les da No, igual? ellos saben que son buses eléctricos. Bueno, la de gran diferencia es cuando van llegando a los paraderos, estos tienen una campanita. Ya. Y ellos saben que es un bus eléctrico, a diferencia del ruido, que no va el motor atrás, que los asientos, porque cuando uno va en un bus convencional o un bus diésel, el ruido que tiene el pasajero es bastante grande. Y aquí uno cierra las ventanas y es un silencio que uno escucha cuando van conversando atrás los pasajeros, uno los va escuchando y dice, no, aquí, no, en la próxima. Y tú ya vas escuchando cuándo se tiene que bajar ya el pasajero. Así. Excelente. Angela, vamos con la empresa, ¿cierto? ¿Cómo han ido incorporando ustedes esta? Bueno, ya lo explicaste un poco, pero ¿cuál sería una práctica concreta de una empresa operadora para ir adaptándose a estas nuevas bases de licitación? Por ejemplo, si tú tuvieras que ir a otro país y darles consejos, no sé, un poco lo que hicimos en Bogotá, Perú, a Bolivia, ¿cómo ir transformando la empresa con acciones concretas para que podamos tener un mejor enfoque de género en el transporte? Yo creo que lo primero es dejar las buenas intenciones y pasar a la acción. Y eso se ve con hechos concretos. Lo que nosotros hicimos fue, nos planteamos esa meta de llegar al 30%, pero sabíamos que actualmente los cursos eran muy caros para que una mujer se lo pudiera pagar y partimos con los primeros cursos exclusivamente para mujeres, ¿ya? Para que ustedes tengan más o menos de referencia, un curso de conducción vale entre 1.200.000 y 1.500.000, ¿ya? Y dura 3 meses. Entonces nosotros dijimos, bueno, si queremos tener mujeres, también tenemos que darle la oportunidad no solo del trabajo, sino también de la formación. Y pusimos las primeras becas, obviamente a costo nuestro, sin alianzas en ese minuto cuando partimos, ya para tener las primeras 200 mujeres conductoras. Y nos costó, po, porque las escuelas de conducción estaban reticentes a hacer cursos 100% de mujeres, porque costaba llenarlo de hombres. Imagínate, cursos solo de mujeres costó mucho. Los primeros 2 cursos nos costaron meses completar las 50 personas.
pero una vez que partimos, el tema ya se fue dando mucho más fácil. Entonces, ¿qué le diría yo a las empresas? Primero, hacer acciones concretas, otorgar no solamente fuentes laborales, sino también que ayudar a las mujeres para que puedan acceder a estos cursos, pero también no dejarlas solas una vez que ingresan, ¿ya? Nosotros hicimos las primeras mentorías y los primeros talleres para mujeres conductoras, para trabajar las herramientas que ellas necesitaban para incorporarse al mundo laboral, porque la mayoría venía de empleos no formales. Entonces, fue todo un cambio incorporarse al transporte público. Hicimos también la jornada protegida, ¿ya? Que eso es una jornada que todas las mujeres nuestras entran con esta opción, que es no entran a trabajar antes de las 7 de la mañana, ni tampoco salen después de las 10 de la noche. O sea, su jornada siempre va a estar entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. ¿Ya? Lo que también ayuda porque el transporte es un rubro que funciona 24/7. Por tanto, si bien el servicio tiene que funcionar, ellas trabajan en una jornada distinta no solamente para apelar a su seguridad, sino también para que puedan cumplir sus otros roles, sobre todo el relacionado al cuidado, ¿ya? Que también nos ha ayudado bastante la incorporación de mujeres. Y hace unos años atrás, en conjunto con DTPM, lanzamos el primer servicio conducido preferentemente por mujeres, que es el 286. Y El que de La es Pintana, el de ¿no? La Pintana Ah, Las Las Condes. Condes, sí. Sí, y que es un servicio, uno de los servicios que fue muy bien evaluado por los usuarios y usuarias, por la empatía de las conductoras, se detienen en todas las paradas, el trato es distinto, la calidad de la conducción también de una mujer es más suave, es más empática. Entonces, esas son acciones concretas que hemos ido haciendo en el transcurso de este tiempo para poder incorporar a más mujeres a la empresa, pero también para que las mujeres se mantengan con nosotros, porque Solo Voy tiene un recorrido exclusivo mujeres, ¿no? hasta el momento Hasta el sí, momento sí. solo nosotros. Ya. Sí, no, eso apareció en los talleres. Las personas de La Pintana nos decían que le había cambiado la vida a una mujer conductora. Bueno, nosotras no lo podíamos creer, pero nos decían cosas como que choferes las piropeaban, que habían faltas de respeto, bueno, una serie de cosas que uno dice, ups, y que con las mujeres eran cosas tan simples que decían, bueno, desapareció esto, abren bien la puerta, no frenan como brusco, y el tema del acoso también, como que aparecía esto en los comentarios como inapropiado. No sé, Mandy, si te acuerdas algo más de lo que comentaban en La Pintana. También tenemos que, también tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos un recorrido, las mismas pasajeras después te dicen, hola, ¿cómo está? Y después se van haciendo, ¿y cómo está? Y después te van dejando un dulcecito. Es que eso es el entretenido del día a día, del manejar, porque siempre te van regalando, no sé, un dulcecito, un helado, y te ofrecen, las mismas pasajeras te van ofreciendo algo para que tú te sientas bien. Y eso quiere decir que tú haces bien tu trabajo y tú lo vas haciendo ameno y ya te van conociendo. Te dicen, y uno pasa a decir, hola, ¿cómo está? Así como pasan a ser como, no sé si familia, pero como conocidos. Sí. Como Es, parte de la sí, familia, parte como. de la familia, sí. Oye, llegó Paola Tapia. Se hizo esperar, se hizo esperar. Voy a darle la palabra al público para que te descanse un poquito. A ver si alguien tiene alguna pregunta en lo que hemos conversado hasta el momento. Estamos conversando con Angela y con Damaris sobre la experiencia de ser mujer conductora y sobre todo lo que ha hecho la empresa para liderar el programa y tener un 28% de mujeres conductoras y los cambios organizacionales y culturales que hicieron. Y además han soltado ahí han desclasificado archivos y las cosas que decían los mitos y los prejuicios que hay de la mujer al volante. ¿Preguntas, comentarios? Hola. Bueno, quería hacer una pregunta a Damaris. Me interesa mucho saber de respecto a
¿Cuál ha sido el mayor desafío que has tenido al ser conductora? Porque al principio comentabas tu miedo previo a ingresar al curso, ¿cierto? Pero quisiera saber cómo fue el momento de tu primer recorrido, tu primera salida a operación. Si nos pudieras contar un poquito más. Uf, qué difícil. Bueno, el primer recorrido fue la G01, que es un recorrido que va de La Vara a La Pintana o La Florida. Lloré, lloré. No es por la gente, sino que era como algo tan grande, cómo vas a enfrentarte tú a la gente, algún desvío, si lo vas a hacer bien, si lo vas a hacer mal. Era un miedo y cuando te decían, tienes que subirte, yo decía, no, no es para mí, esto no es para mí, me voy, me voy. Y después la gente te va saludando y tú vas diciendo, sí, lo puedo hacer. Y así van pasando los días. Y aquí estoy. Sigo. Pregúnteme ahora por la uno. Amo la uno. Así que no, ha sido una experiencia totalmente linda, un rubro masculino que yo como mujer me siento totalmente valorada al conducir y una persona que te diga, hola, buenos días, te sientes bien. Con el puro saludo ya te sientes pagada, te dice, ya lo hice bien, con eso. Hola, Damaris. Te quería hacer una consulta. ¿Cómo lo tomó tu familia cuando le comentaste que ibas a ser una conductora o cuando ibas a hacer el curso? Bueno, yo vivo con mis padres y mi hijo, soy la que sustenta el hogar, como lo decía Angeli, y difícil, pero ¿cómo? ¿Y dónde vas a estar? ¿Dónde vas a ir? Te van a pegar. Y tantas cosas que aparecen en la televisión que... Y esos mitos, esas cosas que uno las tiene que ir vivir día a día, eh, fue difícil. Fue difícil y bonito porque por un lado ellas decían, sí, tú puedes, y después decían, no, mejor que no, no lo hagas. Y ahora dicen, ¿ves? Sí podías. Y todavía puedo y voy a seguir y me encanta el rubro, me encanta manejar, me siento feliz con lo que hago. Y los baches de las calles te los saltáis rápido. Sí, Rita, dale. Es como lo típico tan femenino del síndrome del impostor, no lo voy a lograr, no soy capaz. Entonces, yo creo que todas en los trabajos distintos que hemos tenido, incluso como alumnas en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el instituto, nos ha pasado lo mismo, así que me emociona mucho. Mencionaste el tema de la televisión y uno cuando suele ver las noticias, escuchar la radio, también digamos, suele escuchar violencia, que el conductor se peleó con no sé quién, que entró el tipo que se estaba drogando, que el asalto, que el robo, que el problema, que el choque, que el muerto. ¿Cómo te enfrentas a esa como a la información por un lado, pero también a la realidad de la inseguridad que puede haber en la calle, siendo mujer? Porque yo sé que puede tener un sesgo también mi mirada, pero yo me sentiría súper insegura. O sea, por ejemplo, yo no salgo de noche, me da miedo salir de noche ahora. Los semáforos en rojo en la noche me los paso porque me da miedo parar. Sí, me da lo mismo. Pero, por ejemplo, en Vitacura ahora hay ciertas avenidas, o en Las Condes hay ciertas avenidas que los semáforos son más cortos en la noche justamente porque vieron un patrón. Entonces, uno se siente como, de alguna manera, como indefensa culturalmente, físicamente, no tengo idea por qué, pero uno se siente así. Quería ver cómo enfrentabas tú como esas amenazas, también el trabajo que he tenido que hacer como mentalmente o físicamente o todas las anteriores. Sí, mire, la primera vez que me agredieron, pero que no fue a mí directamente, que fue al bus, que gente en situación de calle agrede en los buses sin arte ni parte,
lloré, me sentí sola, me sentí indefensa, me sentí, no, aquí me voy y no lo hago nunca más. Después llegué al depósito, me consolaron, me abrazaron y me dieron agua, me dijeron, quédate tranquila y ya, no sales más. Yo dije, no, dejé el bus, el siniestrado, lo dejé en mi depósito y después dije, no, porque si yo el miedo lo tengo que superar con el miedo. Salí con más miedo todavía y lloré en todo el camino de mi vuelta y lo superé y lo va superando. Y la violencia que uno va sufriendo día a día es, uno la trata de bajarle el perfil tanto a la persona que va subiendo, porque hay personas que van subiendo agresivas, que pelearon en la casa y uno, el buenos días, el buenas tardes, como que le cambia al tiro el chip a la persona, es como, ¿y quién es usted? Así, eso también te lo va cambiando. Y las personas que son en situación de calle y se suben al bus, uno la saluda como cualquier persona y no hace discriminación y ellos mismos también te van cuidando, te van protegiendo, te van ayudando a hacer el camino y dicen, no, es como ellos mismos te cuidan. La misma gente, lo mismo gente en situación de calle te va cuidando. Buenísimo. Bien, vamos a continuar con el panel, aprovechando que llegó Paola, que quizás se nos va pronto. Bueno, Paola fue ministra de Transporte y Telecomunicaciones, la primera ministra mujer en el gobierno de Michelle Bachelet, y en esta gestión ha estado a cargo, ¿cierto?, de la DTPM. La pregunta que viene un poco dada las fechas es como, ¿qué crees que va a trascender de esta política de electromovilidad relac- relacionada con género? ¿Y cómo crees que se va a mantener en el tiempo? ¿O vamos a volver a otra lógica más de infraestructura? Bueno, ahí lo dejo un poco abierto. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que Carolina nos había invitado hace tiempo. Y claro, cuando una agenda con tiempo dice, obvio, me reservo y todo, pero faltan un día para mí, para el cambio de gobierno. Entonces, la verdad es que fue complejo salir de la oficina. Hoy día llegué a las 6 de la mañana. Y lo que decían ustedes de las calles oscuras, uno también lo vive. O sea, yo salgo de mi casa, salí hoy día como a las 5:20 para esperar un bus. Y efectivamente es rudo, y imagínense que uno vive en un barrio en el cual obviamente es más tranquilo y uno se representa. ¿Qué pasa con las mujeres saliendo a esa hora? Vivo esa rutina que tú comentabas, en general me tocan hombres a esa hora, pero a veces, por ejemplo, en una Copec se sube una niña y le lleva el café al conductor, lo saluda todos los días, las personas se saludan porque ya se conocen, entonces en general van nocheros, muy pocas mujeres a bordo de los buses. Entonces, la tónica de la ciudad, cuando es tan temprano, es una tónica súper distinta. La comento porque es muy diferente. A mí me emociona el transporte, se lo acabo de confesar al ministro porque estábamos en una reunión despidiéndonos, entonces yo le decía que yo al equipo, la Dani lo sabe, le digo, no se enamoren de los proyectos, no se enamoren. Mentira, yo estoy enamoradísima de todo, así absolutamente. Yo le digo que no se enamoren porque le digo, oye, a veces hay que dejar pasar y ir por el otro y qué sé yo. Pero bueno, yo estoy absolutamente enamorada del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y en particular de los temas de género. Cuando la presidenta Bachelet esta historia la he contado a veces, pero cuando me llama a su oficina y me dice, Paola, me gustaría que tú fueras la ministra de Transporte. Yo nunca había estado con ella conversando así, no la conocía. Eso ya era como bien impactante porque uno dice, oye, la presidenta obvio que va a nombrar a alguien que es conocido por ella, a un militante de un partido político. Yo nunca he militado. Entonces me dice, bueno, ¿y tú vas a aceptar? Sí, sí, yo voy a aceptar. Entonces me dice, bueno, avísale a tu marido. No, yo le mandé un WhatsApp. ¿En serio? Me dice. Sí, le dije, le mandé un WhatsApp. Me dice, increíble, me dice, porque los hombres, cuando yo les ofrezco ser ministro, me dicen, lo primero que voy a hacer es preguntarle a mi señora. Y solo si ella lo autoriza, ellos dicen, vamos. En cambio tú te dio lo mismo, le avisaste nomás a tu marido.
¿no? Le dije, yo voy a avisarle nomás. Y bueno, mi marido obviamente llegó y yo ya había jurado, ya estaba toda lista, así que llegó a aplaudir nomás. En realidad ni siquiera eso, porque tampoco aplaudió mucho, pero bueno. Entonces, claro, ahí yo me pregunto y digo, pucha, yo ya llevaba harto, 14 años trabajando en el ministerio. Entonces dije, bueno, ¿cuál va a ser el sello? Porque yo soy una obsesiva de las políticas públicas. Yo he estudiado mucho políticas públicas, gerencia pública, administración pública. Yo soy una convencida de que uno tiene siempre que prepararse, tiene que estudiar, tiene que observar, tiene que mirar, tiene que hacerse cargo de lo que les pasa a las personas. Por eso me gusta la experiencia de madrugada, me gusta mirar la ciudad, hacernos cargo de la ciudad. Y en esa línea, yo dije, obvio que hay que hacer algo por el tema de la movilidad con perspectiva de género. Y en el 2017, apenas asumí, creamos una mesa de trabajo y creamos la primera política de género y transporte, no solo en Chile, porque obviamente no existía, sino prácticamente en el mundo. Había muy pocas políticas de género y transporte en el mundo y la documentamos. Y un 3 de marzo del 2017, 2018 ya, firmamos ese documento que fue una hoja de ruta. Después, obviamente, esa hoja de ruta se perdió un poco. Vino la pandemia, obviamente hubo razones, no estoy culpando, digamos. Y a mí me gustaría que en esta oportunidad eso no pasara. Obviamente, yo soy optimista por naturaleza, mi papá es muy optimista, entonces yo estoy optimista pese a todo, digamos, y digo, bueno, tenemos un trabajo maravilloso, un trabajo hermoso. Partimos el gobierno con 992 mujeres al volante. Y hoy día tenemos 2.476 mujeres. 2.476. Y no es un número, es como Danaris con esas historias de vida. Si uno se pudiera quedar haciéndole mil preguntas, ¿o no? Yo como con Danaris me he juntado con muchas mujeres, con muchas mujeres. He llorado con muchas mujeres. O sea, me acuerdo cuando fuimos a Renca a inaugurar uno de los primeros programas Mujeres Conductoras y una de ellas dice, la que da las palabras, dice, a mí me acaban de detectar cáncer de mama, pero no me va a ganar, esto no me lo va a ganar. Y yo voy a terminar mi curso y me voy a graduar y lo voy a hacer no solo por mí, lo voy a hacer por mi hijo. Entonces, esa historia es como que tú decís, chuta, y yo que me levanto todos los días y estoy bien y tengo todo. O sea, esas mujeres nos enseñan como y nos dan lecciones de vida en las que uno dice, no, no me tengo que levantar a las 5, me tengo que levantar a las 3 de la mañana. O sea, y tengo que hacer más y tengo que hacer más y tengo que... Entonces, programa Mujeres Conductoras maravilloso, pero no solo eso, o sea, con el equipo de la Dani creamos el Observatorio de Género y Movilidad, no sé si lo dijeron, pero Carolina resultó destacada, aquí estamos todas las premiadas, están todas las premiadas, Angelain y todo su equipo también, entonces... Aquí no es una persona, no es aplaudir a una persona, somos un equipo, la academia, un equipo, el mundo privado, un equipo, el mundo público. O sea, entonces, no, ahora es muy difícil que nos dejen calladas. Y aquí la invitación es ahora desde la tribuna que cada una suma a levantar la voz en un sentido positivo, en un sentido de hagamos más cosas, creemos más cosas, generemos estos espacios, hagamos un conversatorio donde pongamos a 20 mujeres conductoras al medio y nosotras nos sentemos a escuchar, hagamos más estudios como el que lideró Carolina, pensemos cada una de nosotras qué va a aportar, cada uno de ustedes cómo va a aportar en un tema de mujeres. Y para terminar, como le digo a mi hijo todo el día, o sea, no pensemos cómo voy a ser mejor, cómo voy a ganar más plata, pensemos cómo voy a aportar para tener una ciudad mejor, un país mejor y un mundo mejor con todo lo que está pasando. Entonces, tampoco responsabilicemos solo al gobierno. Yo no creo que corresponda decir, oye, vamos a esperar a ver qué hace el gobierno, vamos a... No, aquí la responsabilidad es de todos, es de cada una de nosotras y por lo tanto, yo también desde el miércoles no me voy a tomar vacaciones, voy a estar trabajando porque definitivamente en la Universidad Católica, pero en San Joaquín. Así que sí, pues, y aquí también, porque también hago clase acá, en un centro amigo. Entonces, no, vamos, hagámoslo, pensemos en crear, en hacer cosas y novedosas, porque para atraer también no podemos hacer lo mismo siempre, pues pensemos en cosas novedosas, en cosas que también sean disruptivas a veces, en cosas que sean, que atraigan a más mujeres y hombres.
Buenísimo. Oye, nos pasamos del tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, voy a hacer una pregunta de cierre. Ya, Rita Cox. Bueno, como somos obsesivos por las políticas públicas, nosotros tenemos una evaluación permanente del programa de mujeres conductoras y los resultados son súper claros. La gran mayoría viene primero del desempleo, derechamente, o no tenía empleo, o vienen del trabajo informal. Por lo tanto, tenían, y así nos han contado en su historia, emprendimiento, qué sé yo, una venta de chocolate, una venta en una feria, lo que le reportaba prácticamente nulos ingresos. Entonces, o venían del desempleo o venían de un trabajo informal, y la gran mayoría, más del 57% de ese orden, eran además jefas de hogar. Por lo tanto, esto les cambia la vida. Y lo resumo también, el otro día nos tocó ir a la Embajada de Suecia a una actividad. Entonces no partió muy bien la actividad, porque decía, estamos haciendo cursos para las mujeres de peluquería, gastronomía. Entonces, ¿y cuánto reporta eso en ingresos para las mujeres? Menos del sueldo mínimo, menos del sueldo mínimo. Afortunadamente después hubo un vuelco y ya había capacitación en mecánica incluso y cosas así. Entonces, en el fondo, aquí hay sesgos de actividades que pueden realizar las mujeres y lo mismo que dicen, y si ella lloró, yo también lloré como ministra, sí, y a veces grité, no solo lloré, porque hay que enfrentarse a un mundo masculinizado, un mundo que, aquí les voy a contar las anécdotas, las historias que sufrí. O hasta el día de hoy, no solo cuando fui ministra, ahora cuando fui directora de transporte público, hombres que te dicen, ¿y para qué? ¿Y para qué voy a hacer algo por las mujeres? ¿Y para qué? Y con una cosa así, y con una cosa así como echados para atrás, y con una cosa así como que, ¿y para qué? ¿Ya? Entonces, ahí a mí me da rabia primero y ahí les tiro, por eso me aprendo todas las cosas de memoria, porque le digo, aquí le tiro todo desde la encuesta origen destino. Por eso es que necesitamos datos, información y manejarlo. Entonces, definitivamente eso es algo que hay que tenerlo documentado, hay que tener la información y claramente para cambiarle la vida a las mujeres, esto es un trabajo que en realidad le genera una fuente de ingreso, una compatibilidad. Hay empresas además que le generan estos horarios de trabajo con un sistema de turno que es mucho más compatible con la vida familiar, personal y por lo tanto es mucho más viable que cualquier otro trabajo que reportaría menos ingresos y que no permitiría todo lo que permite un trabajo como este. No, nosotros no, la verdad que también tenemos la información del rango etario, pero no tenemos, no, y lo bueno también del curso es que no solo son jovencitas, digamos, también lo hacen personas más maduras, incluso también en el curso lo han desarrollado personas que son profesionales también, si bien es cierto la mayoría, yo te decía, pero por ejemplo nos hemos encontrado con muchas personas del rubro de la salud que te dicen, no, yo trabajaba en el rubro de la salud, era asistente de enfermería y esta pega mucho más compatible y gano más. Entonces, y en la otra tenía unos turnos horrorosos, porque en general en el mundo del transporte no ponen a hacer lo que les decía, les comentaba a propósito de la observación, rubros nocturnos ni nada de eso. Entonces, se da también esa figura y ese origen de las conductoras, digamos. Sí. Oye, Damari, cuando tienes una pana, ¿cómo lo haces? Porque también la electromovilidad está abriendo un campo laboral en la mecánica. Es mucho más limpia, no hay mecánicas en tema eléctrico, no. Es súper nuevo. Además requiere mucho cuidado porque una batería puede causar cierto un incendio. Entonces también muchas mujeres se están metiendo en eso. ¿Ahí llamas a un número o tú tienes que...? Bueno, nosotros tenemos el COF, que es nuestros ojos en la calle. Nosotros lo llamamos a ellos si no podemos, no sé, pues a veces uno va sabiendo cositas que si nos falló la puerta le sacamos el aire y podemos volver a abrirla o hay un sensor
que si reseteamos el bus va a volver a andar. Y son esas cosas que uno va sabiendo. Pero si ya no podemos, nosotros tenemos el COF, que es nuestra torre de control, que ellos nos va diciendo cuáles son los pasos a seguir, qué tenemos que hacer, y las ayudas, ellos nos van guiando. No es que te bajas del bus y te... No, no. Sí. Oye, Angela, ¿y qué términos como de infraestructura del cuidado han implementado en la empresa? Porque, por ejemplo, cuando fuimos a Bogotá vimos salas de lactancia, vimos guarderías para los hijos e hijas de las conductoras, baños. También uno dice, bueno, si de un recorrido de La Pintana a Las Condes, ¿dónde van al baño? O sea, ¿qué aspectos, cierto, han implementado? ¿Qué infraestructura ha ido cambiando en una empresa para ir desmasculinizando el sector? La verdad es que esos son como temas básicos legales, así que la empresa siempre partió como siempre tuvo mujeres, los baños eran para hombres y para mujeres, las salas de lactancia también, y ahora estamos pronto a inaugurar nuestra primera sala integral, que la tomamos precisamente de la experiencia de la Rolita en Colombia cuando estuvimos. ¿Ya? Que es una sala, es un espacio muy inclusivo, muy bonito, que va a tener cuatro grandes mundos, ¿ya? Tiene un piso entero para capacitación, donde vamos a capacitar no solamente a nuestras trabajadoras y trabajadores, porque aquí hay que trabajar con ambos géneros, todos somos importantes y tenemos que trabajar en esto, sino también con sus familias y con sus hijos e hijas, ¿ya? Entonces es un proyecto muy bonito que busca entregar no solamente fuente laboral, sino también herramientas y habilidades a las familias de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y por otro lado, tenemos una sala que llamamos un sector que es Respira, donde vamos a buscar la conexión con arbolitos, como para relajarse un rato de este mundo que es un poco complejo a veces de la conducción. Tenemos otro sector que está enfocado a la lectura y el relajo, donde vamos a tener unos silloncitos para que ellos puedan dormir un rato, si tienen un turno después, conectarse, leer. Y otro de comparte, que está asociado con mesas de ping-pong, tacatacas, televisores, juegos y juegos de mesa también, donde las personas puedan compartir un momento distinto entre los compañeros. Es todo un cambio cultural, porque desde el hecho de los libros, de cómo vamos a cuidar esos libros, cómo vamos a hacer para que la gente tenga acceso, para que llegue, para que visite. Entonces estamos trabajando en nuestro primer centro integral, que es un piloto que estamos haciendo en el Depósito de la Estrella. Dependiendo de cómo nos vaya con ese piloto, la idea es poder ir haciendo en cada terminal algo similar, porque la verdad es que dependemos un poco de los espacios. Entonces, no en todos los terminales tenemos grandes espacios como para poder implementar esto, pero en cada uno queremos tener algo diferenciador que les permita conectarse, bajar las revoluciones antes de volver a partir. Y me gustaría comentarles algo relacionado a lo que estábamos conversando, que Voy está implementando también el primer curso de mujeres eléctricas. Ya en conjunto con AYEP estamos haciendo las primeras muchachas especialistas en aire acondicionado de buses eléctricos. Van a estar en el sistema prontamente, ya están haciendo la práctica y son de Voy Santiago. Así que no solamente estamos enfocados en conductoras, que fue nuestro primer punto de partida, sino que ya estamos también partiendo con mantenimiento, que también es un área masculinizada dentro del transporte público. Buenísimo. Oye, ya para cerrar, me gustaría que dieran un mensaje: el 2030 es mañana, pero hay un montón de políticas públicas que no sé por qué terminan el 2030. La política no, la electromovilidad, ¿hasta cuándo está? Hasta el 2030. La NDC también, los ODS, pero quedan 4 años, nada. Entonces, ¿cuál es su mensaje? Se acaba el mundo. Sí, bueno, así como vamos. Su mensaje para un Santiago, para un país, ¿cierto? Porque la electromovilidad parte en Santiago, pero se ha ido expandiendo a regiones. Yo no sé si hay conductor en regiones ya, si hay. Muy bien. Entonces, cómo ven ustedes las ciudades chilenas del 2030 en relación, por supuesto, a la movilidad de las mujeres, niños y niñas, personas mayores, y el aumento también de nuestra relación con los modos eléctricos? ¿Quién quiera partir? Ya sé que la Paula ya dijo que era optimista, pero póngale un poquito de polémica igual. Eh, no antes de tiempo, pues.
A ver, no, nosotros hemos dicho que la electromovilidad es una política de Estado, pero obviamente el nivel de celeridad que tú pongas, el nivel de gestión que tú pongas, hay que demostrarlo, digamos. Y por lo menos nosotros lo hicimos, pero lo hicimos en un sentido integral. Y yo creo que eso también muestra cómo nos jugamos con este tema. Nosotros lo hemos dicho, cuando llegamos había 779 buses eléctricos. Y la verdad es que ahora, casi con emoción, puedo decir que nos vamos con más de 4.300 buses eléctricos funcionando en las calles. No hay prácticamente ninguna ciudad en el mundo que haya hecho lo que nosotros hicimos. O sea, la cantidad de buses implementados. Pasamos de 10 electroterminales a tener más de 50 electroterminales. Si yo les contara, y la Angelay lo ha vivido, lo que significa la conexión de cada uno de esos electroterminales, porque los números parece fácil. Pero la cantidad de permisos que hay que tener, la cantidad de acciones que hay que realizar, la cantidad de entes públicos que hay que convocar, hay que poner el acelerador, hay que ejercer un liderazgo positivo, hay que molestar a todos los que hay que molestar y en eso nosotros somos especialistas. Entonces, y la pregunta es ¿por qué? Porque usted puede decir, la electromovilidad, ¿y para qué? Bueno, para eso hicimos un informe. Y no solo uno, hicimos 2 informes de electromovilidad que están en su versión español y en inglés, para decirle al mundo por qué era importante, porque, electromovilidad por electromovilidad, no. Santiago por tercer año consecutivo tiene los índices más bajos de contaminación. Y le pedimos al Ministerio de Salud, dígame cuántas muertes se han evitado solo por la electromovilidad. 32 muertes. Y el profesor Hugo Silva está haciendo un estudio. ¿Cuántas urgencias se evitan si tú cambias solo de bus diésel a bus eléctrico? En los CEFAM alrededor se evitan todas las urgencias que se causan. Todas. No hay urgencias causadas por el CO2 y el material particulado. Se acaban las urgencias. Entonces, de eso estamos hablando. O sea, es una transformación que del punto de vista de la salud pública, que del punto de vista de la contaminación, que del punto de vista del ruido en la ciudad. Tenemos un medidor de ruido en la Alameda que todos los días arriba del mismo mide el ruido en la ciudad. Y del 2019 al 2025 el ruido disminuyó un 64%. 64%. El otro día fui a una reunión en La Moneda y ¿sabes lo que se escuchaba? Era la máquina de cortar el pasto. La máquina de cortar el pasto, eso era lo que se escuchaba, no los buses. Entonces, eso es transformar la ciudad. Y todo el mundo me podría decir, ¿y la segunda vida de las baterías? ¿Y qué va a pasar con las baterías? Suscribimos un convenio con Corfo para ver qué vamos a hacer con la segunda vida de las baterías. Y acabamos después de más de 1 año y medio, estamos elaborando un plan de contingencia frente también a los cuando se apaga, cuando se produce un corte, los apagones. Y además, aun cuando no estamos obligados por ley, ese mismo plan lleva un plan para a propósito de la ciberseguridad. O sea, de verdad hemos pensado en absolutamente todo. Entonces, no es electromovilidad porque electromovilidad. Y a propósito de las mujeres, tú le preguntabas, además, ¿qué es lo que pasa con las PANI? Fíjense que también en el informe está que los buses eléctricos tienen 97% menos de PANI que los buses diésel. Y para ponerlo en palabras, porque Danali es nueva, ¿cierto? ¿Tú cuánto tiempo llevas? 2 años. Pero para ponerlo en perspectiva, bueno, cada vez también va a ir renovando su flota. Un conductor, también me gusta contar esta anécdota del terminal El Conquistador, pero todavía no era de Boy en ese momento. Yo le digo, bueno, ¿y cómo le ha ido con los buses eléctricos? Y me dice, míreme, míreme. Y él me dice, míreme, estoy limpio. Yo llego limpio a mi casa. Yo después de esa frase dije, Dios mío, o sea, la electromovilidad además es dignidad. Entonces, la electromovilidad tiene elementos positivos que están en nuestros informes, pero hay otros que todavía tenemos que seguir descubriendo y por lo tanto ha sido beneficiosa. Y además, tanto que nos gusta hablar de los costos del sistema, yo les cuento que el transporte público en ciudades que tienen un buen transporte, en todas es subsidiado. Y en algunas partes mucho más que en Chile. En Santiago nosotros tenemos un subsidio del 65%. Hay ciudades en que se subsidia el 90% y tienen sistemas de transporte peores que los nuestros y tarifas que cuestan el doble que las nuestras.
Entonces nosotros somos eficientes en el subsidio, pero a su vez la electromovilidad permite ahorrar en consumo un 66%. En mantención ahorramos un 44%. Entonces, y los buses hoy día prácticamente cuestan lo mismo casi que los buses diésel. Entonces, además de los beneficios ambientales, de ruido y contaminación, además de los beneficios sociales, además tenemos beneficios económicos. Entonces, la verdad es que hay círculos maravillosos, perfectos, de una política pública que si seguimos en el largo plazo implementándola, va a dar mejores resultados. Les doy la palabra. No sé si quieren comentar algo de aquí al 2030. Al menos para nosotros, yo creo que de aquí al 2030, que está a la vuelta de la esquina, nuestra meta para seguir trabajando como empresa es que la equidad no sea tema, ¿ya? Que esté no solamente en nosotros como equipo de personas, como equipo ejecutivo, sino que esté y forme parte del ser de cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y obviamente eso significa también abrir nuevas oportunidades, no solamente en el personal de conducción, sino también de otras áreas que hasta el día de hoy son masculinizadas. Así que, bueno, hasta que la equidad no sea tema, vamos a seguir trabajando fuertemente para ese 2030. Buenísimo. Damaris, te toca cerrar. No, le diría a una mujer que ella puede salir, que ella puede manejar, que ella se atreva, que ella le ponga ganas, poniéndole amor, ella puede salir y puede manejar y puede sostenerse y puede salir adelante y manejar un bus y sentirse empoderada totalmente. Así que invitamos a las mujeres a seguir manejando. Excelente. Bien, con esto cerramos el conversatorio. Ya saben, tienen que viajar en Voy Santiago y en Red Movilidad. Y hay un cafecito afuera, ¿cierto? Bueno, Y así es. Bueno, Sí. después de este corte comercial de Carolina, los invito a disfrutar de un café y poder conversar acerca de los resultados y de los desafíos que siguen para la electromovilidad y el transporte público con perspectiva de género en nuestro país. Muchas gracias por venir